Cultura FM. Un partido político suizo ha denunciado que con Credit Suisse se ha actuado de igual manera que con el banco UBS, que fue rescatado con dinero público en el año 2008, un hecho que, según apuntan, muestra la complicidad del gobierno con los intereses de las entidades financieras. Recientemente, UBS, el principal banco de Suiza, en la actualidad tras ser reflotado por el Estado, acordó la compra de Credit Suisse por 3.000 millones de euros con el aval del gobierno. Este partido critica que el Estado interviene de nuevo avalando con dinero público la operación para vender Credit Suisse sin ninguna compensación ni financiera para reinvertirse en beneficio de la comunidad, ni en términos de empleo, en garantía de puestos de trabajo. Por ello, exigen que se aclare de inmediato el uso efectivo de los 9.000 millones de euros destinados a avalar la operación de compraventa del banco, algo que califican como escandaloso. La formación deplora la forma como se ha materializado la operación y el abuso cometido al eludir el proceso de consulta democrática en el Parlamento suizo. El Parlamento no fue consultado sobre los instrumentos y estrategias para una posible salida de la crisis, según esta formación afirma. En el documento, este partido exige que el Consejo Federal anteponga los intereses de los contribuyentes suizos y los trabajadores de Credit Suisse. En este sentido, la organización enumera un paquete de medidas urgentes en las que se demanda, por ejemplo, que el dinero usado sea devuelto de forma de impuestos sobre los dividendos de la entidad compradora, que los gestores de la entidad sean juzgados y salvaguardar los empleos de los trabajadores del banco o reforzar la regulación del mercado financiero suizo. En fin, sentido común. El menos común de los sentidos en muchas ocasiones. Bienvenidos a Taxi Libre. Muy buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Son la 1:03 de la tarde y esto es Cultura FM. Emitimos en Barcelona, el Maresme y el Vallès en el 92.8 y en el Baix Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Recordaros a todos que también nos podéis seguir a través de streaming en la página de culturafm.com y que encontréis todos nuestros podcasts en el canal de iVox Radio Taxi Libre. Esta semana nos acompaña Luis Belbel, presidente del sindicato. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues en breve pasaremos a las noticias más interesantes de la semana, como viene siendo habitual. Después hablaremos con un compañero de Portugal, Duarte, que nos explicará la iniciativa del control horario que se va a poner en marcha en el país vecino y las formas en cómo se va a gestionar este control horario para los vehículos de autotaxi, en fin, para todos los vehículos que transporten personas en vehículos de menos de 9 plazas. Seguro que será interesante la entrevista. Después hablaremos también del tema de los lavabos de las terminales del aeropuerto, algo que, como sabéis, viene trabajando nuestro compañero Mariano, picando mucha piedra. A mí me hace mucha gracia cuando algunos dicen, he visto comentarios en algunos grupos, quitándole importancia al hecho de que se haya puesto un secamanos en la terminal. Bueno, pues que sepáis que detrás de ese secamanos está la lucha constante de un compañero que día tras día ejerce presión en AENA para que estos lavabos sean dignos para el colectivo. Si hubiera muchos como él, seguramente muchas otras iniciativas tirarían hacia adelante. Hablaremos también del tema de la homologación de los vehículos. Están empezando a salir mensajes por doquier, por todos lados, sobre el tema de la homologación de los vehículos en el área metropolitana de Barcelona. Intentaremos poner algo de luz en este aspecto y, como siempre, abriremos teléfonos para que deis vuestra opinión o nos expliquéis vuestras inquietudes con respecto al sector. Bienvenidos a Taxi Libre. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients.
Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Empezamos con el bloque de noticias. Esta semana empezamos en Zaragoza, donde el ayuntamiento destinará 1.285.000 euros al taxi accesible. Esto es fruto de un acuerdo entre la consejera de Servicios Públicos y el presidente de la cooperativa Autotaxi Zaragoza. La consejera ha destacado la consolidación de este sistema personalizado de transporte para personas con discapacidad que reúne múltiples ventajas, tanto para los usuarios como para los propios taxistas. De manera esquemática, la consejera ha recordado que por el precio de la validación con tarjeta multiviaje de bus o tranvía, actualmente de 0,41 euros, los usuarios pueden realizar trayectos que son subvencionados este año con hasta 14 euros en la ciudad y 28 en el caso de desplazamientos a barrios rurales. Esta cantidad se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, que era de 12 y 26 euros respectivamente. En el 2022 el servicio de taxi accesible tuvo 113.523 usos, lo que supone un notable incremento de un 20% respecto al ejercicio 2021. Paralelamente, el ayuntamiento sigue favoreciendo con ayudas económicas directas la transformación de taxis estándar en taxis adaptados. Actualmente hay 100 licencias de este tipo, aunque en proporción al número total, 1.777 que hay actualmente en la capital aragonesa, se cumple sobradamente la normativa. Se va a seguir favoreciendo este tipo de transformación para que haya más vehículos adaptados en Zaragoza. Bueno, pues una gran noticia. Yo creo que es la línea, ¿no, Luis? Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Exacto. Yo creo que es una gran labor por parte de la asociación de allí de Zaragoza, que últimamente pues tienen buenas noticias. Recibimos buenas noticias de Zaragoza hace poco con el tema este de la moza, de la aplicación, y luego por otro lado pues una noticia positiva, porque habrá más vehículos para las personas con algún problema para algún problema físico o que tengan algún problema. Y luego también pues tienen más vehículos de lo que en proporción les toca. Es decir, una gran noticia. Si la ley o la normativa decía que tenía que haber un 5%, aquí sobradamente ya pasa este 5%. Bueno, hoy de Zaragoza a Canarias. El gobierno canario destina 24 millones a puntos de recarga para electrificar los taxis. En las convocatorias se destinarán 10 millones de euros para el desarrollo y la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras. Estas ayudas complementan el programa de incentivos llegados del MOVE 3, que se encuentra en trámite y que tuvo que ampliar sus fondos para los puntos de recarga por parte del sector privado ante la elevada demanda que registró en su momento. La convocatoria de 14 millones de euros es para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y para la instalación de puntos de recarga por parte de profesionales del sector del taxi. 14 millones de euros, que no está nada mal. Estas ayudas están incluidas en el programa 5 de la Estrategia de Energía Sostenible para Canarias y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dedicado a la movilidad sostenible. Bueno, oye, otra buena noticia, ¿no? Que se dedique dinero a la puesta en marcha de vehículos eléctricos y híbridos en el sector del taxi. 14 millones en Canarias, yo creo que es una cantidad bastante importante, ¿no? Para los taxis que debe de haber en la isla. Es muy importante, y en resumen de las dos noticias podría ser que el taxi se está transformando. Es decir, por un lado
para personas con movilidad reducida, que no me salía antes la palabra, en Zaragoza y en otros municipios, que también se está invirtiendo al respecto, y luego también en la electrificación del sector, que es una de las metas que tienen actualmente las administraciones. Y precisamente al ser un transporte público, pues que las administraciones inviertan en nuestra industria es muy importante. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Y la siguiente nos lleva a Chile donde los choferes se enfrentan a Uber en un histórico primer juicio por reconocer la relación laboral. Se trata de un juicio inédito de más de 50 choferes de esta plataforma contra la empresa de aplicaciones de transporte Uber en Chile. Una demanda colectiva laboral presentada en mayo del 21 en el Juzgado de Letras de Valparaíso, que comienza a ver sus frutos. La acción judicial, que tendrá su primera audiencia, o la tuvo ayer o la tendrá hoy, porque la noticia hablaba del 3 y el 4 de abril, busca que la firma internacional reconozca que existe un vínculo laboral con los conductores, haciendo exigible el pago de sueldos base, cotizaciones y el cobro de prestaciones. Alrededor del mundo, Uber ya se enfrenta a un sinnúmero de presentaciones judiciales. Solo en Estados Unidos actualmente cuenta con más de 170 demandas. Sin embargo, el juicio que comenzará en Chile podría sentar un precedente en el país y prácticamente en toda Sudamérica, pues se trata del primero en su tipo y podría replicarse en varias regiones de la zona. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, y vamos a ver si al final esta gente empiezan a cumplir con todas las obligaciones que tiene que tener la empresa para trabajar de la forma que trabaja, ¿no? Sí, y además Chile se está adelantando, es uno de los países que se está adelantando a las normativas sobre la regulación de las plataformas. No solamente en esto, porque esto ya es una demanda concreta de los trabajadores para que se les reconozca como trabajadores en esta plataforma, sino también porque va a hacer una normativa, Chile va a hacer una normativa de regulación de las plataformas, un poco con el mismo objetivo que queremos hacerlo nosotros aquí, que es la de ponerlos como operadores de transporte. Entonces es una forma también en Chile de regular las plataformas. Ahora está el tema de los trabajadores, pero también hay otra vía en la cual creo que está actualmente en el Parlamento de Chile para discutir, que es la regulación de las plataformas. Es decir, que ahí están metiendo mano a las plataformas. Es importante, y más cuando hablamos de países que a veces pues tienen más facilidad este tipo de empresas de entrar en países donde a veces la necesidad de los compañeros y la necesidad de partes de la sociedad hace que ellos campen más a sus anchas, ¿no? Exacto. Sí, así es. Y bueno, y esto también luego será para que en otras ciudades y en otras ciudades del mundo, pues también donde operan estas plataformas, tomen nota y también intenten hacer algo parecido. Exacto. Lo seguiremos de cerca. Bueno, y de Chile a Málaga. Los taxistas de Málaga aseguran sentirse desprotegidos en el aeropuerto ante las amenazas y los continuos altercados con los piratas, como se conoce a grupos de particulares que hacen de taxistas de forma ilegal al carecer de cualquier tipo de autorización. El sector del taxi lleva tiempo denunciando estas prácticas y reclamando más presencia policial, como cuando el pasado verano protagonizaron un paro de madrugada en protesta por una agresión. Ahora vuelven a alzar la voz, coincidiendo con la celebración el pasado lunes del juicio contra el presunto autor de esta agresión, que tuvo lugar en diciembre. Esta era otra, hubo una en verano y ahora protestan por la que pasó en diciembre. Quiero recordar que ya informamos aquí sobre esta agresión. Según denuncia el colectivo, el acusado habría amenazado y agredido a un taxista, al que además rompió el teléfono móvil cuando éste advirtió a unos turistas que el servicio que les estaba ofreciendo el hombre era ilegal. En este sentido, el sector va a solicitar una reunión con responsables del Cuerpo Nacional de Policía, similar a la que mantuvieron hace unos meses con el Ayuntamiento y que ha servido para mejorar la situación a base de denuncias y retirada de vehículos sin licencia.
bueno, pues diferentes aeropuertos, problemas muy parecidos, ¿no? Sí, la piratería... La piratería está de moda. Bueno, de hecho, creo que ya lo dije la semana pasada, ¿no? Sí, lo dije la semana pasada. Una de las buenas medidas que se pusieron aquí sobre la mesa fue la inmovilización de los vehículos. Esto acabó en gran medida con los vehículos particulares que sin ningún tipo de autorización acudían a las dos terminales a encochar. Por lo menos acabó en gran medida con los vehículos que no tenían autorización. Acordaros que en el momento en que salió esta ley, que salió justamente en una ley de acompañamiento del 2014, quiero recordar así, hablo de memoria, bajó muchísimo, porque aquello era un despitote de vehículos particulares, vehículos sin ningún tipo de autorización. Incluso llegamos a ver imágenes de furgonetas de carga con sillas ancladas en el suelo. No sé si recordáis aquella imagen. O sea, que aquello era ya tercermundista. Creo que en este sentido la ley de inmovilización ayudó mucho para ese tipo de piratas. Ahora vamos viendo que hay otros tipos de piratas en el aeropuerto, o sea, se reinventan. Es algo que en esto coinciden como con las plataformas, pero bueno, oye, el mismo problema en diferentes poblaciones. Exacto, en 2014 conseguimos aquello y el tema de la inmovilización, que fue todo un éxito. Y lo que pasa es que en 2014 precisamente fue cuando entró Uber. Sí, ya. Fue con Uber que incluso se podía, que en aquel momento pues se podía aplicar aquella ley de movilización, aquella normativa, porque eran totalmente piratas. Es decir que y bueno, pero sí, como tú bien dices, se van transformando, se van transformando, conforme ven una realidad, se van transformando en otra, pero bueno, aquí estaremos nosotros para darnos cuenta de cuando quieren saltarse la ley y para presionar para que al final se consiga el objetivo, que es que todo el mundo cumpla la ley, que para eso están. Muy bien. Y para terminar nos vamos de Málaga a La Rioja, y es que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se crea la zona unificada de prestación del servicio de taxi en la zona de La Rioja Media y Cameros, que engloba 57 municipios y que incluye a Logroño, su área metropolitana y los valles de Jubera, Leza, Iregua y Alto Najerilla, conforme al acuerdo de unificación propuesto desde la Consejería. La creación del área de prestación conjunta ha exigido un alto nivel de consenso y participación de los usuarios del servicio del sector del taxi y sobre todo de los ayuntamientos afectados. El Ayuntamiento de Logroño y los demás ayuntamientos han aprobado en pleno sumarse a la propuesta, y la creación del área habilita a sus integrantes para prestar servicios de forma indistinta en cualquiera de los términos municipales que la integren. Sin embargo, en las reuniones habidas entre ayuntamientos, taxistas y administración autonómica, se acordó que los servicios prestados fuera del término municipal otorgante de la licencia se desarrollarían preferentemente en casos concretas, fiestas, eventos o aquellos casos en los que los titulares de las licencias municipales de una localidad consideren insuficiente el servicio prestado a los usuarios y en tal sentido reclamen la colaboración de otros taxistas de la zona. Bueno, pues oye, nosotros siempre hemos intentado abanderar el tema de las áreas de prestación conjunta. Creemos que es una buena manera, ¿no?, de evitar que se den licencias. Además, precisamente una de las conclusiones del Congreso nuestro, del STAC, que se celebró en noviembre, precisamente dimos una alternativa que ya veremos a ver si por lo menos nosotros lo vamos a plantear dentro de la administración, en las negociaciones que tengamos con la administración, que es la de prestación conjunta a nivel comarcal. Es una decisión que tomó un punto para trabajar en estos próximos 4 años con la Generalitat, y cuando salga esta ley del taxi o ley de vehículos de menos de 9 plazas, a ver si sale, y será una de las propuestas que llevaremos nosotros a esta nueva normativa.
pues veremos a ver cómo se va gestionando. Supongo que como idea es buena, está aprobada en el Congreso. Vamos a ver cómo querrá gestionarlo la Administración. Y ahí, para los que nos estéis escuchando, siempre hay muchos flecos y hay muchas realidades, pensad que incluso el otro día escuchaba que se va a crear una comarca nueva ahora una comarca nueva que va a coger Calaf, Sant Pere y Avinera y una serie de poblaciones de allí de lo que es la parte alta del Valles y la parte baja de la Noguera. Bueno, todo tiene flecos, pero un poco la idea al final acaba siendo la que decía Luis, es la idea de juntar territorio para que interactuar entre nosotros, cuando no hay un trabajo en un sitio, lo haya en otro, cubrir las necesidades puntuales y sobre todo que no haya más oferta de servicio que el que sea necesario. El no crear estas áreas puede llevarnos a que aparezcan exceso de servicio y algo que también nos preocupa mucho a todos, y cuando digo a todos, digo a todos, que es el tema de los listillos de turno que, amparándose en una licencia de taxi, intentan hacer de VTC encubierta. Claro. Entonces, todas estas cosas se pueden evitar si evitamos ya la creación de este tipo de licencias en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ese ha sido siempre el objetivo. Muy bien. Pues, dicho esto, si te parece, Aleix, pasamos a publicidad y miramos de contactar con Portugal. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Bueno, y no sé si ya tenemos al otro lado del teléfono del Skype a Duarte Lobo. Buenos días. Buenos días, aquí estoy. Gracias por la invitación desde Portugal y desde la Federación de Taxi aquí en Portugal. Os agradecemos muchísimo que nos permitáis participar en vuestra discusión sobre los horarios y los tiempos, el control de tiempos. Quiero también a saludar todo el mundo que nos podrá estar oyendo y disponible para que hablemos aquí un poco de este tema. Bueno, pues primero de todo agradecerte a ti que hayas accedido a esta entrevista. Este es un tema que en Barcelona concretamente se lleva discutiendo desde hace muchísimos años, o sea, es un tema muy recurrente. Hay una disparidad muy grande de opiniones dentro del colectivo sobre si es, primero de todo, si es conveniente hacerlo. Y después el cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el rato que nos dediques servirá un poco para ver cómo funciona esto, porque nosotros cuando empezamos a contactar contigo estos días atrás era básicamente para que nos explicaras la manera de ponerlo en marcha, pero a nosotros, como te he comentado, también nos interesa la percepción del taxista a la hora de este cambio, ¿no? De una regulación horaria, porque yo no sé si en Portugal siempre habéis tenido regulación horaria o es algo que se puso en su momento en base a la ley del trabajo en Portugal, porque aquí en España no hemos tenido regulación horaria más allá de el pequeño pinito de Madrid que dice 16 horas máximas por licencia, ¿vale? Entonces, no sé si en Portugal los compañeros tienden a trabajar estas 8 o 10 horas, cuánto trabajan, cómo se llegó al convencimiento de los compañeros para llegar a esto. Sí, mira, nosotros ya estamos... Hay aquí dos cosas diferentes
y perdonar si doy algún error al hablar, porque mi lenguaje nativo es portugués y lo estoy intentando a hacer lo mejor que puedo. Pero de todas formas, siempre tuvimos un control. Te explico. Hay una cosa que es el control de horario y el control del tiempo y la publicitación, o sea, que en el taxi se pueda tener un horario y que cuando haya un control o cuando y sea posible que todo el mundo confirme el horario que está en el coche. En esto, hasta ahora lo que teníamos, tenemos aquí dos tipos de horario. Un horario fijo, que es de tantas a tantas y ya está, y ese marchaba lo teníamos que enviar a la Autoridad de Control de Condiciones de Trabajo, que es un organismo, una entidad del gobierno, que lo validaba y nos enviaba de vuelta esto. Y cada vez que alguien nos mandaba parar y lo mostrábamos, porque no teníamos que hacer, porque teníamos una fecha y data de entrada a las 8 de la mañana, poniendo un ejemplo, a las 8 de la mañana hasta a las 5 de la tarde y ya está. Después tenemos un horario que no es fijo, que tiene dos modos de funcionar, que tenía la exención de horario, que podrías escoger de entre 10 horas las 8 mejores y ya teníamos que hacer un control y después el enteramente móvil que son las horas, que pillamos las horas que nos va mejor. Y entonces, en lo que teníamos hasta ahora era una libreta y apuntábamos en esa libreta todo lo que hacíamos, que estuvimos parados, que cogimos un cliente, que nos fuimos a almorzar, toda la actividad era registrada en esta libreta. Y entonces, esto es la diferencia. Entonces, con los tiempos más modernos, y tenemos problemas, como hablabas, somos una clase y un colectivo muy grande, pero con mucha gente con alguna edad que está en esto a muchísimo tiempo, y entonces que también tiene la dificultad de ahora vamos a cambiar a un sistema informático y en eso hay alguna resistencia. De todas formas, creemos que también trae sus ventajas, porque todo el mundo, los otros conductores que no de taxi, también van a ser controlados por esto. ¿Qué es nuevo y que va a entrar ahora? Es que en este horario móvil, que escoges el horario, lo tendrás que registrar en una plataforma y el gobierno ha definido las reglas para que esta plataforma pueda funcionar. Y entonces nos ha dado un conjunto de reglas para hacer la plataforma. En este momento vamos a empezar en un mes o eso, es el día final de mayo, y entonces va a entrar y todo el mundo que tenga horario no fijo va a tener que en esta plataforma registrar la hora de entrada, la hora de salida y las actividades, pero de una forma informática. La ventaja que todo el mundo va a ser controlado, que es más simple. De 15 a 15 días se pasa por oficina, cuando eres trabajador, porque no sé cómo será en Barcelona, pero aquí en Portugal muchos de los taxis son también conducidos por su propio dueño, y entonces la oficina muchas veces es su propia casa, ¿no? Y entonces es la validación, pero en esto estamos. Somos una clase importante aquí,
tenemos algunas dificultades que son, creo que, mucho europeas, porque la reglamentación europea es muy igual y hace que los problemas sean mucho parecidos en todos los locales y por eso creo que Barcelona no tendrá mucha diferencia de los problemas que tenemos aquí en Portugal que, claro, es diferente. Un taxi en Lisboa es diferente de un taxi en un pequeño pueblo del interior de Portugal. Es muy diferente, pero ahí también pasará, ¿no? Igual, completamente igual, sí. Pero sí, esto es la publicitación. Lo que se trabaja es un poco diferente. Nosotros aquí, esto no implica lo que se realmente trabaja, porque lo que se trabaja tiene después a ver con el sueldo y los ingresos que podrá dar. Y en Portugal tenemos un poquito esa diferencia. Lo que tenemos de trabajar, que es esto que estamos haciendo, y lo que efectivamente trabajamos, y eso tiene más a ver con la hacienda y con el sueldo y los ingresos que quitamos de la actividad. Ya. Cuando comentabas el tema de que hay mucho propietario que es el mismo conductor, bueno, sí. Aquí en Barcelona piensa que creo que estamos en el 90% de las licencias que son de autónomos, de personas que tienen una sola licencia y que además la trabajan ellos o la trabajan ellos con un familiar colaborador en muchas ocasiones. Entonces, cuando hablamos de horas que nos va mejor el horario, que sería el horario que podría hacer el autónomo, básicamente, porque al final si tú trabajas de asalariado sí que tienes una hora de entrada y una hora de salida, pero si eres autónomo, pues entras y sales un poco cuando quieras. Cuando hablábamos de horas que nos va mejor el horario, ¿estamos hablando de un límite de horas trabajadas o no existe límite de horas trabajadas? Aquí, más una vez, si tienes un horario fijo, lo que hay es que tienes un límite, porque tienes un límite horario de 8 horas. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo aquí en Portugal lo impone. Después puedes tener una cosa que es la exención de horario, que te puedes ir hasta las 10 horas. 10 horas. Y en esto, ¿qué pasa? Que es que cada... el ingreso que tienes, si eres empleado y tienes exención, te ponemos una hora de extra cada día. Y entonces el ingreso final al final del mes es superior. Sí. Y entonces esto pasa, pero la reglamentación que tenemos son las 8 horas, porque esto viene de toda la reglamentación del Código de Trabajo que tenemos en Portugal. Lo que estamos a poner en esto del móvil es que puedo hacer 2 horas ahora, me paro porque me voy a casa, porque no voy a tener clientes, y después hago 2 horas y al total tengo que hacer las mismas horas, pero me puedo pillar las mejores horas si trabajo en un local que sé que va a funcionar al final del día, entre las 6 y la medianoche, me voy a buscar esas horas y no me voy a poner todo el día. Esto es la ventaja que tengo. Y a nivel del control es que nosotros teníamos que tener un horario en nuestro coche para mostrar a la policía o que hiciese algún tipo de fiscalización. Tendríamos que
demostrar que estábamos en nuestro horario. Con el móvil mostramos que ingresamos a esa hora y es, por eso es más flexible y se adapta a nuestro ritmo de trabajo y en nuestras mejores horas y donde podremos tener más ingresos, más ¿no? ingresos. Porque nuestra actividad, el taxi, como vosotros sabréis, se basea mucho. Podremos estar un día sin pillar un cliente, los ingresos es sobre nuestro trabajo. Totalmente, tenemos claro. Costes que son fijos, del coche, de los seguros, de todo que se puede decir, pero solo ganamos dinero si transportamos a alguien, ¿no? Sí. Estando parados, es no evidente. ganamos. Es evidente esto. Es la evidencia, ¿no? Esto es igual en Lisboa, en Barcelona y en Estambul. Esto sí que es algo que es igual. Sí. Nosotros tenemos mucha discusión porque porque esto, mira, un aeropuerto tiene muchísimas horas de espera, ¿no? Sí. Y se debería, no sé qué pasa en Barcelona, aquí no tenemos ninguna tasa fija por estar en espera. Y esto es un problema, ¿no? Porque te pillas un par de horas sin nadie y después puedes tener un viaje de unos minutos y te subiste 2 horas ahí pillando en espera, ¿no? Y debería, en algunos sitios, y pasa en Europa, en Italia, ya lo hemos mirado, que hay tasas fijas para en algunos locales, lo podremos iniciar la carrera, el trabajo con una tasa fija. Sí, de hecho, ayer mismo estuvimos hablando con compañeros tuyos en un encuentro que tuvimos a 3 bandas con compañeros portugueses y compañeros franceses y ya les explicamos justamente que en Barcelona lo que ocurre es que hay un servicio mínimo, o sea, lo que hay es un servicio mínimo. Entonces tú puedes estar 2 horas esperando al aeropuerto, pero siempre que sales encochado del aeropuerto de Barcelona tienes una percepción mínima que ahora está en 21 euros. Ya sé que no es mucho, pero te evita que puedas ir al polígono de al lado del aeropuerto y acabes cobrando 12 euros, ¿no? Entonces, claro, si no, porque entonces esto pues es un gran desastre, ¿no? Entonces hay esta percepción mínima de 21 euros. Hay otras poblaciones en España que lo que tienen es una percepción fija al centro de la población, o sea, hay diferentes maneras de verlo, pero sí, claro, en el aeropuerto tienes ese problema y es que estás muchas horas esperando en ocasiones. Sí, esto por dar un ejemplo, porque, mira, y más una vez, esto nosotros aquí, con este tema que nos han invitado a hablar, tenemos, esto es un problema que es demostrar que estamos trabajando de forma regular y legal, con los tiempos controlados y demostrar después que nuestro trabajo estaba controlado y dentro de la legalidad. Otra cosa es lo que después en la calle pasa, ¿no? Entonces, porque esto es una profesión, como decía al inicio, que está algo envejecida aquí en Portugal. Tiene mucha diferencia de los grandes centros al interior del país. Y después, otra cosa, que las licencias, como son pasadas por los ayuntamientos, hay un límite y entonces esto es muy regulado. En los últimos años sufrimos mucha presión para que tenemos en cada coche un sistema para hacer las facturas y que se comunican a Hacienda. Entonces también en eso tenemos mucha presión para el trabajo. Entonces todo esto conectado ha motivado un cambio muy grande en nuestra profesión y intentamos que hacerlo lo mejor posible. Nosotros estamos aquí, toda esta situación
hemos hablado con el gobierno de este tema y lo fuimos madurando durante mucho tiempo, pero también sabemos que queda mucho por hacer, ¿no? Y sabemos que el taxi es muy importante. Muchas veces vamos a mirar al revés, al pueblo del interior que tiene media docena de personas viviendo y que todo el mundo sabe que Manuel es el de taxi y entonces todo el mundo tiene un número, pero si vas al médico, si vas de compras, si necesitas algo para ir al pueblo más cercano, es Manuel que te lleva. Y si Manuel deja de hacerlo, nadie va a hacerlo. Y esto es muy... tendremos que tener mucho esto en atención. Somos una clase muy importante y que tendrá que haber algunos cambios en el futuro, pero tendremos que imponernos un poquito en esto y luchar por nuestros derechos aquí. Evidente. Y este ámbito social del sector del taxi en municipios pequeños, también en municipios más grandes, pero sobre todo en los pequeños, esto se vive en todos sitios igual. O sea, esto pasa igual aquí en España, en Cataluña, en fin, en general pasa en todos sitios igual. Entiendo que este control horario también afectará a las plataformas, estas plataformas que han llegado en el último decenio por el sector del taxi de Europa, les afectará también y que debe haber seguramente por vuestra parte algún tipo de interés para que esto sea así, ¿no? Sí, mira, las plataformas están ahí. Nosotros tenemos esa lucha muy, muy interior de que están... han crecido con ventajas que nosotros no hemos tenido nunca en el transporte y hay un punto muy positivo en esto, que es que los conductores de las plataformas también tienen que hacer este control y ahora no lo hacen. Vale. No hay, ellos muchos se dan como autónomos, conducen un coche que es de una empresa y se dan de alta como autónomos y entonces aquí van a tener que tener el control digital como nosotros. Vale. Y ahora no lo tenían. Vale. Y en esto es un punto positivo, porque también tendrán que ser controlados, también serán sujetos a las mismas reglas que nosotros tenemos. Bien. Y en esto sí, es positivo. De todas formas, están ahí. Vosotros les llamamos VTCs, ¿no? Que nosotros son TVDs aquí en Portugal. Vosotros creo que le llamáis VTCs, pero están, tienen su negocio. Nosotros no combatimos el conductor, sí, pero las plataformas han asolado Europa de una forma que entran, pillan un tío que por eso pillan a alguien que va a conducir un taxi, pero no es su trabajo, son conductores que después le llaman autónomos porque tienen que tener una figura legal de algo, ¿no? Pero no son nosotros. Lo que obliga a tener aquí en Portugal para poder ser taxista es mucho, ¿no? Tienes que tener horas de formación, muchas cosas que después no pasa en las plataformas. Pero están, ¿no? Los gobiernos deciden así, nosotros vamos a luchar, pero están y es positivo que sean también controlados. Claro, evidentemente. Bueno, está conmigo Luis Belbel, que es el presidente del sindicato, y no sé si tienes alguna consulta o algo que aportar a la... Creo que es un avance muy importante, sobre todo en el tema del control del horario, y lo que quería saber es cómo lo hacéis para el control horario, a través de
¿Cómo lo hacéis? Aparte de la aplicación, el taxista que lo hacéis con un tacógrafo, o ¿cómo lo hacéis? Sí, Manuel, nosotros lo que vamos hasta ahora lo podemos hacer para los horarios fijos en papel, que es que tiene el día, la entrada y salida y la asignatura del motorista de taxi. Esto para horarios fijos. Para los móviles ya había el tacógrafo que registraba los tiempos y que tenían tiempos de edición. Ahora tenemos esto de las plataformas que para los horarios, para el tiempo de horario móvil tenemos que hacerlo en una plataforma informática. Esto va a entrar en un mes en funcionamiento. Lo vamos a monitorizar y mirar cómo va a marchar. Hasta ahora tenemos una solución que ya está siendo instalada en muchos taxis y que es una plataforma que te va a tu móvil, a tu teléfono, y entonces en tu teléfono te ponen la hora te conectas y te pones la hora de entrada y después la hora de salida y la actividad como se hacía en la libreta que había, pero de forma ahora en una plataforma digital para hacerlo. Uh-huh. Vamos como te digo, esto por el COVID, por la pandemia, ya debería estar en práctica. Ha sufrido aditamentos y va a funcionar ahora. Probablemente podremos tener otra conversa en unos meses y te podré decir cómo marcha, pero tenemos alguna ilusión que sea de forma positiva. Y como este tema es importante del control de funcionamiento, y como te digo, también tiene el punto positivo porque todo el mundo se queda igual y todo el mundo va a ser controlado de la misma forma, que en ese punto sea muy positivo, y lo vamos a hacer un control y podremos hablar en unos meses sobre esto, ¿no? Y entiendo que se hace en toda Portugal o en determinadas ciudades. No, en todo Portugal. Esto es ha salido con un decreto de ley. No sé cómo si vosotros ahí en España también es por decreto. Aquí tenemos varias figuras, pero aquí es un decreto de ley que ha salido y que pone que esto va a entrar en funcionamiento y es para todo el territorio nacional. No tiene diferencias ningunas en todo el territorio de Portugal. Y nosotros también, las islas, Madeira y Azores, todo el territorio de Portugal va a tener la misma regla. Bueno, pues a mí me parece interesante. Vamos a ver cómo va evolucionando y la verdad es que vamos a estar muy pendientes de cómo va funcionando este sistema en Portugal, porque al final son este tipo de cuestiones que yo, escuchando lo que nos estás explicando, hay situaciones que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos a veces, ¿no? A nivel fiscal, a nivel de dignificación del trabajo. Muchas veces ya no es por una cuestión que pida el taxista autónomo, porque aquí en España probablemente si se hiciera una encuesta de taxistas autónomos que quieren trabajar 8 horas o que quieren trabajar 14, veríamos cómo sale, ¿sabes? Veríamos cómo sale. Con lo cual, muchas veces esto no es una cuestión que pidamos los taxistas autónomos, sino son cuestiones que vienen dadas por otras formas de transporte, como puedan ser, el otro día hablaban de la regulación horaria, que tampoco las tienen en España, las furgonetas de menos de 3.500 kilos, estas furgonetas que se dedican básicamente al transporte rápido y que circulan muchas veces de noche en condiciones a veces a unas velocidades muy altas, que tienen unos
unas siniestrabilidades muy altas y me consta y nos consta que se buscan este tipo de medidas, ¿no? Que son medidas que no son en muchas ocasiones muy bien vistas, sobre todo, repito, por el taxista autónomo. Son medidas que no son muy bien vistas, pero que al final no es que se busquen desde las organizaciones, sino que te vienen impuestas por un tema meramente pues de siniestrabilidad en ocasiones, regulaciones fiscales en otras. Piensa que nosotros aquí de momento seguimos pagando por un sistema de módulos que es ciertamente a día de hoy es muy ventajoso. Es un sistema de módulos que, dependiendo de los kilómetros que haces al año, pagas unos impuestos. Comparativamente con otros sectores, pues es un tema a analizar. Todo parece indicar que este sistema de módulos tiene los días contados, y cuando diga los días contados no quiero decir que vaya a caer mañana, pero sí que no creo que vaya a durar 10 años, con lo cual habrá cambios, y estos cambios también llevarán a buscar, pues eso, una rentabilidad clara y una dignificación clara del sector. Estaremos muy atentos de cómo os va allí. Mira, te voy para terminar, también creo que estamos aquí a terminar, pero no dejar de decir esto. Uh-huh. Mira, nosotros no tenemos, en el sector de taxi, no tenemos que vivir y morir al volante. Tendremos que tener nuestra vida, tener tiempo para todo, para la familia, y el trabajo hace parte de nuestra vida, es evidente. Y nosotros trabajamos con muchos tiempos que son menos buenos para nosotros, pero porque las personas necesitan en determinados horarios, determinadas funciones, ser transportadas de un sitio a otro. Pero tendremos que vivir, y la cuestión de dignificación y de la dignidad de la profesión tiene que estar muy presente en nuestra lucha, en nuestras propuestas, en nuestra posición. Después de otra cosa, que sí, se voy a decir que tu ingreso depende de las horas que estás atrás del volante. Cuanto más hagas, más vas a ganar. Es evidente. Si la cuestión es esa, te pongo eso, que es claro que te voy a decir que sí, que quiero trabajar 14 porque gano más. No es otra cosa, pero tendremos que discutir estos temas con la que tengo que, como te decía, en los aeropuertos o de otros sitios, que tenga una renta que nos permita que los tiempos que estamos en espera te permitan hacer un ingreso, y después eso sea más fácil, trabajar menos horas, pero de forma mejor, más digna, y en esto. Claro, te digo, y para terminar, que hay que discutir estos temas. Nosotros hoy en muy poco tiempo tocamos aquí algunos temas, pero creo que esto tiene que hacérselo, y decías que lo debatías ayer con otros compañeros. Uh-huh. Pero esto tenemos que discutirlo mucho a menudo entre los varios países, porque, como decías, los problemas, y gracias a la globalización y en esto de reglamentación europea, los problemas son muy parecidos y mucho iguales en Europa. Uh-huh. Y creo que esto, y de parte de la Federación del Taxi, estamos muy dispuestos a colaborar, a discutir estos temas, a demostrar nuestra experiencia, y también a aprender con vosotros lo que vosotros podréis aportar a estos temas. Y desde aquí tendremos toda la disponibilidad para discutir estos temas una vez y otra, y de forma cada vez más, con más países y con más gente. Esto es muy importante,
que sea también, si las plataformas son europeas, también el taxi es europeo y el taxi está en toda parte del mundo. Y entonces, por tanto, creo que esto es, nuestros problemas son iguales y lo vamos a debatir y crear plataformas de entendimiento y de lucha que sea demostrable que el problema existe. Porque después, en el final del día, todos vamos a casa y cansados y muchas veces sufrimos de esto, porque la vida tenemos que pagar los costes, la electricidad, la habitación, todo está más caro y tenemos esos problemas y muchas veces trabajamos sin pensar que estos problemas son lo que nos hacen hacer más y más. Y esto es muy importante que tenemos todos esta conciencia y que sea muy global y que trabajemos estos temas de una forma más global y con mucha presencia en la opinión pública y que demostremos que somos muy importantes en la sociedad y en la movilidad. Muchas veces ahora se habla de mucho de cómo se va de un sitio a otro, los vehículos eléctricos, muchas cosas, pero el taxi está ahí y muchas veces no es oído y tendremos que hacernos oír en muchas de esas cosas. Pues muchísimas gracias, Duarte. Muchas gracias por la colaboración en el programa de hoy. Al filo de lo que estabas comentando últimamente en la última intervención, sabes perfectamente que hay muy buena relación entre nuestra organización y la vuestra. Nos vimos en Europa, ahí se creó el primer germen de esta asociación europea, que no es fácil, que es complicado, que bueno, al final... no todos sabemos idiomas, hay múltiples idiomas, múltiples maneras de ver el taxi, las realidades son muy diferentes, pero lo que sí tenemos en común son los problemas y seguro que los sacaremos adelante. Muchísimas gracias, Duarte, y un fuerte abrazo desde España. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues se ha estirado un poco más de lo que pensábamos la entrevista. La verdad es que... muy interesante ver lo que pasa en otros países. Como comentábamos durante la entrevista, problemas de los que tienen allí probablemente acaben llegando aquí, o situaciones, porque a veces hablamos de problemas, pero lo que hay que hablar es de situaciones. Las situaciones cambian. Recuerdo perfectamente cuando se metió el IVA en el taxímetro, 10% incluido y ya tenemos la factura. ¿Te acuerdas, Luis? Bueno, sí. Las situaciones cambian y es muy importante estar pendientes de cómo lo hacen en otros sitios, aprender, sacar las cosas que puedan ser buenas para nosotros. No todos los países son iguales, pero tenemos que fijarnos mucho en esto, ¿no, Luis? Sí, además porque la regulación horaria ya existe en otros países. En París, por ejemplo, ya existe una regulación horaria ya desde hace muchísimo tiempo, con unos límites de trabajo, y yo creo que también nos tenemos que concienciar todo el sector, nos tenemos que concienciar en la necesidad. Él ha dicho unas cosas muy importantes, que hay que trabajar, pero también hay que vivir. Sí, no, y además todo va un poco entrelazado. Al final, claro. Si te modifican tu imposición fiscal, a lo mejor también te lo piensas de otra manera. O sea, todo claro. Va un poco relacionado y de esto. No me gustaría terminar el programa sin agradecer ya lo he hecho al principio del programa, pero volver a hacerlo ahora, agradecerle a Mariano el trabajo que está haciendo en las terminales, el ímpetu que pone. No sé si da tiempo de poner las imágenes de los lavabos del aeropuerto. Sobre todo, compañeros, los hombres no tienen que entrar en el lavabo de mujeres, Terminal 1. No tenéis que entrar en el lavabo de mujeres. Hagamos un buen uso de los lavabos. Respetémoslo, porque cuando vamos a las reuniones, que las asociaciones ponemos de manifiesto el trabajo que algunos compañeros hacen, concretamente en este caso el compañero que alguna vez ha venido a este programa de radio, lo que nos dicen es que el colectivo, bueno, pues a veces
realiza acciones que no debería de realizar. Respetemos los lavabos, porque después de nosotros entran otras personas que tienen las mismas necesidades que nosotros. Ahora vemos en la foto la situación de algunos lavabos. Seguiremos denunciando desde aquí esta situación, porque creemos que necesita el sector unos lavabos dignos en las terminales, donde pasamos muchas horas y donde se hace del todo necesario que podamos ir con la máxima dignidad posible. Gracias y hasta la semana próxima. Buena Semana Santa.